días, amigos. Les saluda Leslie Yatra Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. La presidenta Dina Boluarte acaba de reconocer en su gobierno que existe una alianza entre el terrorismo y el narcotráfico en la zona del Brain. Algo que nosotros hemos venido sosteniendo desde siempre en nuestro programa con distintos panelistas, invitados, opinólogos al respecto. El ataque, ¿no?, terrorista, subversivo en el Brain a 7 policías de las 7 policías es fruto y consecuencia de esta planificación de violencia, de actos y procedimientos del terrorismo que se ha infiltrado también en las manifestaciones, haciendo prácticamente invisible las verdaderas protestas pacíficas y con demandas sociales que exigen una inmediata respuesta. El gobierno de Dina Boluarte, el día de ayer, en la ceremonia póstuma a nuestros valerosos miembros de la Policía Nacional del Perú, reconoció públicamente que hay esta alianza narcoterrorista en el Brain y que su gobierno está dispuesto a enfrentar de una manera firme contra este flagelo. Vamos a ver realmente cómo es que el gobierno de Dina Boluarte, que es tan débil, pueda enfrentar, ¿no?, encarar esta lucha narcoterrorista. Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo esta situación y vamos a esperar cómo realmente se desenvuelven las cosas. Vamos a estar muy atentos, ¿no?, a las acciones y a las decisiones que tome este gobierno. Para hablar de la situación, justamente tenemos un distinguido invitado, analista político, Miguel Antesana. Vamos a regresar en breve con él para conversar detalles de esta coyuntura nacional. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y estamos con un distinguido analista político, Miguel Antesana, a quien le damos la más cordial bienvenida a la plataforma de Entérate con Leslie. Muy buenos días, Miguel. Un gusto tenerte nuevamente en Entérate con Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Miguel, justamente queríamos conversar contigo sobre algunos detalles de esta controvertida y polarizada coyuntura nacional que tenemos. Ayer la presidenta Dina Boluarte, en la ceremonia póstuma a los efectivos de la Policía Nacional que fueron emboscados en el Brain, reconoció la alianza del terrorismo y el narcotráfico en el Brain y su decidida acción de enfrentarlos. Quisiera, por favor, una primera lectura de estas palabras sostenidas por la presidenta. Bueno, quizás habría que hacer una precisión a lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, a ti no, a la presidenta Boluarte. Sostuvo el discurso de que hay una alianza del terrorismo con el narcotráfico. Y digo sostuvo el discurso porque hasta ahora no se han mostrado pruebas. Y yo creo que una de las grandes debilidades del gobierno en todo este tiempo que llevan las protestas es que precisamente se ha llenado de afirmaciones para de alguna manera sostener un discurso violentista, un discurso de una organización que pareciera que está detrás de estas manifestaciones. Sin embargo, estamos hablando del gobierno, estamos hablando del Poder Ejecutivo, y toda afirmación debería tener pruebas. Y eso nos lleva necesariamente también al actuar de la Policía Nacional y sobre todo específicamente a las personas que trabajan en el área de inteligencia de la Policía Nacional, que han tenido una pésima labor durante todo este tiempo, porque precisamente lo que se ha mostrado y demostrado es que no hay inteligencia de la parte de la policía, porque los hechos demuestran que ha habido un accionar violento, un accionar desproporcionado, y finalmente estas labores de la policía, en vez de mantener el orden, están incrementando el caos y han aportado esta carga negativa a la reputación del gobierno. Pero la acción de violencia te centras en el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, pero ¿qué tienes que decir acerca de las personas que toman carreteras, bloquean, no dejan pasar alimentos, atacan ambulancias, intentan tomar aeropuertos? Eso no es también más que un acto de violencia. ¿No te parecería, Miguel, que esos son procedimientos y actos
subversivos? A ver, ciertamente que el caos, me he referido solamente a esta parte que tú mencionaste, Sí. ¿no? De lo que es la parte del ejecutivo, la parte del gobierno. Del Sin embargo, discurso que ha dado la presidenta, sí. exacto. Sin embargo, obviamente, viene esto del origen de las protestas violentas que se convirtieron en violentas y que Ujú. precisamente se han soportado en este uso de la violencia para hacerse notar. Y aquí hay que identificar varios elementos. En primer lugar, estamos hablando de un grupo de personas violentas, aparentemente organizadas, pero organizadas de una manera bastante rudimentaria, que están utilizando la violencia para hacer notar unos pedidos de índole político. Porque no Ujú. estamos hablando de reclamos sociales, no estamos hablando de reclamos de atención. Es más, si hubiese reclamos de ese tipo, tendrían que dirigirse hacia otro lado, hacia los gobiernos regionales, que hasta ahora, como se dice criollamente, están pasando piola porque ellos también han desatendido desde hace muchos años a su Cierto, población. cierto. Entonces, tenemos este grupo de personas violentas que han llegado a extremos y que ciertamente yo creo que la palabra provocado hay que ponerlo entre comillas porque no se puede provocar la muerte de nadie. Y ahí vengo a lo que dije hace un momento, el uso desproporcionado de la fuerza. Pero ciertamente no se puede permitir que haya este tipo de utilización de la violencia para hacer notar este discurso político que está afectando socialmente, económicamente, muy duramente a Puno, al Cusco, a parte de Ayacucho, pero sobre todo también hacer notar que entonces ahí comienza el aprovechamiento y el uso quizás hasta sociológico de esto. Tú llegaste a mencionar la palabra subversivo, pero eso también me trae a la mente el tema del famoso terruqueo. Este Ujú. término que inclusive ya se está colocando, se está pensando inclusive en el término de la Real Academia Española, hasta en Wikipedia lo encuentras, y tiene un uso sociológico, político, discriminatorio, y diría que inclusive en el caso de Lima hasta racista, ¿no? Ahora cualquier persona que intenta levantar la voz te terruquea. Y yo creo que también estamos ante un fenómeno que el gobierno no ha sabido manejar. ¿Y por qué digo el gobierno? Porque precisamente es el que tiene el monopolio y la fuerza, es el que tiene el control de las instituciones y es el que debería poner orden en este caos que estamos viviendo como sociedad. Miguel, cómo podríamos afirmar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional en especial si la policía solamente sale con un escudo y una vara? Y los manifestantes tienen piedras, queman autos, queman a personas vivas, ¿no? Bloquean carreteras, no dejan pasar a las personas. Entonces, ¿cómo crees que en esas circunstancias que se manda a una policía prácticamente desarmada, desprotegida, solamente con escudo, con vara, puede defenderse frente a otros instrumentos o armas que utilizan por lado de los violentistas? Hemos visto, todos hemos sido testigos de cómo también se ataca a la policía de una manera agresiva, no violenta, y solamente se tiene para poder escudarse el escudo que tiene y la vara. ¿Cómo podríamos en esas circunstancias, Miguel, medir el uso desproporcionado de la fuerza? A ver, partamos de algo. El Ajá. Estado tiene el monopolio del uso de las armas. Cualquier civil que utilice armas tiene que pedir un permiso precisamente a la autoridad para hacerlo. Por el lado de los violentos, Ujú. tenemos aparentemente uso de armas. Por el lado de la fuerza policial y las fuerzas armadas, porque si habrás notado, este fin de semana salió un informe muy detallado de periodistas de investigación en que las fuerzas armadas utilizaron las armas y agredieron y mataron a personas civiles. Entonces ahí tenemos precisamente una situación de punto de partida. Cuando las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales utilizan las armas simplemente sin ninguna razón, porque no estamos en una guerra interna, no estamos en un tema de que tenemos un lado una fuerza con una cantidad de armas y por otro lado Correcto. otra. Entonces Correcto, no hay que estamos en un conflicto armado interno, no, eso lo descartamos. por Ya. supuesto, no estamos, Entonces, estamos en, vamos al análisis porque quiero aprovechar tu experiencia para justamente dar en este punto, ¿no? Porque no logro entender cómo en estas circunstancias se puede decir que hay un uso desproporcionado de la fuerza. claro, ahí como te digo, el tema es proporcionado para hacerlo un poquito didáctico. Pensemos en una balanza con dos planos.
Entonces, la idea es que cualquier situación grave en la que tengamos disturbios, en la que tengamos protestas, en las que tengamos, no sé, cualquier alteración al orden, estas balanzas siempre se mantengan equilibradas. Suben, bajan, pero se mantengan equilibradas. Esa es la idea de la proporcionalidad del uso de la fuerza. Es decir, si por este lado hay un uso excesivo de la fuerza, entonces las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales también aumentan la fuerza, pero que haya un equilibrio, ¿no? O sea, claro, ¿qué ha pasado? Hemos estado ante grupos de violentos que han ido incrementando el uso de la violencia, ya no solamente salir a protestar, sino también destruir la propiedad privada, bloquear aeropuertos e impedir que la gente trabaje. O sea, ya se estaba incrementando, digamos, esto. Entonces, ¿qué Es un pasa? delito. Claro, y Esos estamos son hablando de delitos delitos. también, de delitos porque se atenta contra la propiedad Claro. privada, la propiedad pública, e Ujú. inclusive también cualquier grupo, por ejemplo, un grupo de comerciantes, por ejemplo, pudiera pues demandar que las fuerzas policiales intervengan porque les están vulnerando el derecho al trabajo. O sea, Ujú. hay por supuesto afectaciones. Ahora, como te decía, en la medida que se va incrementando esta violencia, entonces las fuerzas policiales tienen que incrementar el uso de la fuerza proporcionalmente para que entonces esto se detenga, porque si no, esto simplemente se desbanda Pero y se eso vuelve no un se ha caos. dado precisamente porque allí hay un aspecto, tú eres conocedor de derechos humanos, yo también soy conocedora, es más, soy especializada en el tema, pero hay un problema, ¿no? Yo creo que el tema del uso de la fuerza va a tener que ingresar a una reformulación, al igual que el concepto de protesta, cuando estamos en una protesta pacífica y cuando ésta se desnaturaliza, porque en el país las protestas pacíficas con demandas sociales verdaderamente exigibles al Estado, pues ahora son invisibles, invisibles justamente por la intromisión de actos violentos que califican como una concurrencia de delitos, un concurso de delitos, ¿no? Que van desde la apología del terrorismo, actos del terrorismo, ¿no? Y daños contra la propiedad privada y pública, entre otros, ¿no? Entonces, eso ya lo va a hacer el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero hay un aspecto, Miguel, que tal vez nos limita, y es que en los constantes pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien yo respeto como un órgano supranacional y se estudia en clases incluso, pero siempre dice digamos, tener cuidado con el uso de la fuerza, como que sí, es la exigencia que se le tiene que hacer al Estado, pero digamos, eso representa también en cierta forma para las fuerzas del orden como una limitación o temor o miedo de escalar, como bien tú dices, escalar etapas, usar otro tipo de armas para poder contrarrestar el nivel de violencia para que después sean denunciados y a quienes se les atribuyan las muertes de civiles. ¿No te da Sí, esa percepción de que existe un temor, una limitación en las fuerzas del orden? a ver, aquí tenemos que ir un poquito más profundamente, vayamos estructuralmente, porque fíjate que pasa algo, Leslie. Si nos vamos a los extremos, entonces vamos a estar todo el día discutiendo, y es lo que está pasando en las esferas públicas, todo el mundo está discutiendo quién tiene la razón. Porque por el lado, digamos, de los violentos, e inclusive hay que decirlo muy claramente, del lado de tendencias ideológicas de izquierda, es que están las ONG, las organizaciones de derechos humanos, que se han distorsionado también, porque si hablamos de derechos humanos no hay tinte político de izquierda, Por derecha, del medio, lo que supuesto, sea, simplemente derechos pues, humanos, pero lamentablemente se han manchado de tintes ideológicos. Pero uh-huh, si nos vamos por el otro lado también, viene un tema de la defensa extrema a ultranza de las fuerzas policiales, del uso de la ya, fuerza, y llegamos pues a tendencias de ultraderecha y llegamos a tendencias inclusive fascistas y por eso se ha aprovechado Petro de decir que parecemos nazis martifeleando. Entonces, no podemos estar en los extremos. Y yo creo que hay una situación bastante objetiva que hemos perdido de vista. Tenemos un grupo de violentos que vienen desde hace 2 meses subvirtiendo el orden e impidiendo que nos desarrollemos adecuadamente como sociedad. Eso es una verdad ineludible, son hechos reales, no se pueden discutir. Pero por el otro lado, y volvemos al tema de la balanza que te decía, tenemos a fuerzas policiales que tienen el monopolio de las armas
y que no han sabido manejar y no han sabido enfrentar a estos violentos. Y por eso te decía hace un momento de temas estructurales. Estamos hablando de una Policía Nacional debilitada, de una Policía Nacional que hace años, no de ahorita, de hace años, inclusive desde antes de los mítines con Merino, desde antes de mítines que hubo por X razones, se está hablando de una necesaria reestructuración de la Policía Nacional porque no tienen la capacidad para enfrentar ni delincuentes, ni manifestaciones, ni sicariato que estamos viendo en el país, ni cantidad de cosas. Y estamos hablando de una fuerza policial que no ha tenido el uso de la inteligencia para combatir estos violentos. O sea, antes de salir con sus palos, con sus cachiporras, con sus escudos, con las armas, ¿dónde está la labor de inteligencia para identificar a los cabecillas, para identificar a este grupo de violentos y neutralizarlos? ¿Qué Esa es la lectura te gran pregunta que merece, tenemos que Miguel? hacernos. ¿Qué Antes de ir lectura a te una merece discusión de eso? fondo de la delimitación de las acciones, de la tipificación del delito. Espérate un momentito, pero vayamos internamente por qué está pasando lo que está pasando. Y eso es lo que tenemos que ver de ambos lados, y no se está tocando. No tenemos la mejor policía del mundo, hacen grandes esfuerzos, también hay heridos, también ha habido muertos, sí, todo lo que quieras, pero ojo, esa Policía Nacional es de todos los ciudadanos, y estos ciudadanos que somos tú y yo, no nos sentimos realmente defendidos por esta policía. Qué está pasando? Y lo digo en un sentido crítico constructivo. ¿Qué es lo que está pasando internamente con la policía? Y de eso se agarran entonces los violentos y estos grupos extremistas y estas ONGs, porque sí, porque la policía, que dictadores, que la sangre, no sé cuánto, porque también hay que hacer un mea culpa desde ese lado. Ahora, si me permites terminar la idea, del lado de los violentos, no hay nadie que se atreva a asumir el liderazgo, porque ellos también saben que están Claro, cometiendo delitos. O sea, justamente ¿quién va eso a te querer iba a decir. mostrarse a cabeza de esta gente de violentos que están destruyendo el país? Nadie. Ujú, ujú. Justamente ahí iba, ¿no? No se determina quién es el líder político de estos grupos violentistas. Yo particularmente, Miguel, me permito diferir con todo respeto del tema, que para mí sí está esbozado actos y procedimientos en parte del terrorismo y en parte de vandalismo, lo que uno quiera calificar. Finalmente el Ministerio Público será quien califique, ¿no? Porque nosotros podemos tener una corriente de opinión respecto de la calificación ya punitiva de los hechos, pero es el Ministerio Público finalmente quien va a decidir, ¿no?, la calificación legal de los hechos. Y en estos momentos te digo, volviendo al punto inicial de tu intervención, porque es realmente tan interesante conversar contigo sobre el particular. Fíjate, Miguel, que el domingo, en este domingo, se dio en un programa dominical de Contracorriente, en especial Tipo La Fuente públicamente, que se descubrieron, en base a documentos legales, fiscales, se descubrieron en dos personas que ahora están bajo detención preliminar, no documentos terroristas, de adoctrinamiento del terrorismo, llamadas, planes estratégicos que nos podrían pues dar una luz de que en este tipo de manifestaciones violentistas está infiltrado el tema del terrorismo. ¿Qué lectura te merece esta? No sé si tuviste oportunidad de ver este programa dominical, pero hay otros también, otras notas que han salido sobre el particular. ¿Qué lectura te merece esto que se viene ya descubriendo, pero ya no como un tema de una presunción, sino que esto ya es un acceso a documentos fiscales? A ver, pongámonos por encima para no caer en un ping-pong de Ok, discusión. ok. Asumamos que sí, pues, que son terroristas. Asumamos inclusive que hay una tipificación de terrorismo. Ok, asumámoslo. Ya pues, ¿qué van a hacer las fuerzas policiales? ¿Qué están haciendo? Porque fíjate, si caemos en la discusión que el terruqueo, que el terrorismo, que es, que no es, estamos en un ping-pong, pero no salimos de nada, no salimos de ese círculo vicioso. Por eso te digo, asumamos que es terrorismo. Ya, ¿qué van a hacer las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, las instituciones o dependencias de inteligencia para combatir eso? Y fíjate que ahí caemos en la nada. Y eso es lo que me parece peligroso. Eso es lo que me parece que está pasando. Y por eso hablaba hace un momento de la necesidad
de una reforma estructural de las fuerzas policiales, y hace tiempo se está hablando de eso. Entonces, me parece que en la sociedad se está cayendo en una discusión estéril que decide el tema del terruqueo, que sí, que no, que es, que esto, que lo otro. Todos estamos perdiendo como sociedad. Ya, pero si es terrorismo, entonces, ¿qué estás haciendo para combatirlo? Porque hay gente que dice que no, que el terrorismo murió No por se la va a captura de combatir Abimael con escudo Guzmán. ni varas, ¿ah? Si esto ya, si la señora Boluarte ha reconocido ayer que existe esta alianza y que la va a hacer, y que va a ser una lucha frontal, eso no va a ser no se va a combatir con escudos y una vara. Después, el problema Claro, es que después no vengan a decir y el uso de la fuerza, que se atacó. Bueno, tienes toda la razón de la reestructuración, del manual, pero ellos tienen un manual del uso de la fuerza. ¿Crees que la Policía Nacional no está preparada para aplicar el manual del uso de la fuerza? no lo están haciendo. No lo Es que están los hechos demuestran que no lo están haciendo. Se les ha ido de las manos la situación. O haciendo. sea, en las fuerzas castrenses en general hay jerarquías, hay mandos. Y si hay un mando que dijo que no se dispara una sola bala, no se dispara una sola bala. Y si resulta que hay muertos por bala, sea de un lado o de otro, entonces, ¿qué pasó? Por eso se le está yendo de las manos. La presidenta Boluarte dice que hay una alianza, el terrorismo, el narcotráfico. Está bien, para mí como ciudadano me interesaría que lo demuestre, no porque esté defendiendo a alguien, sino para tener la certeza de que tienen elementos de juicio para afirmar y no es simplemente una afirmación politiquera para salirse de la crisis. Ya, y si está pasando eso, ¿qué estás haciendo como Estado para combatir a estos fascinerosos? Esa es la pregunta que yo me hago como ciudadano. ¿Qué estás haciendo? Porque si nos va a mantener en este discursito del terrorismo, el narcotráfico, semana, 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 y vamos a seguir con semanas, semanas de disturbios, nuevamente la pregunta, ¿qué estás haciendo? O sea, yo no, por eso decía que no podemos caer en el círculo vicioso de defender a una u otra parte, porque entonces caemos en los extremos, y eso es lo que está pasando, y es muy ¿Qué peligroso. acciones va a adoptar el gobierno para poder luchar contra esta alianza que se ha hecho? Exacto, si tú afirmas que hay una alianza terrorismo, narcotráfico, ok, yo te Entonces creo. las acciones tienen que ser contundentes, firmes y ya, a erradicar este tema. Punto. Exacto, ¿qué estás haciendo? O sea, pues te digo, asumamos, yo le creo. Vamos a asumir que es cierto. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Porque si no te quedas en el discurso politiquero Así y es. eso le hace daño al gobierno, a la A reputación, a la todos, gobernabilidad, a todo. a No todos. llegas a nada. Pasamos a las preguntas finales ya, Miguel, pasamos entonces a la otra cara de la coyuntura. En tu lectura, Miguel, ¿crees que la presidenta Dina Boluarte tiene que dar un paso al costado? Mira, yo creo que los últimos días, sobre todo, aunque desde hace semanas se está oliendo, el Congreso ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo se quieren ir. Eso yo creo que está clarísimo. Este viernes vence la última extensión que han hecho en la legislatura. O sea, todavía hay la posibilidad, la esperanza de que hasta este viernes se pueda discutir un nuevo adelanto de elecciones. Si eso no sucede, entonces no hay adelanto, despidámonos de elecciones este año ni el próximo, se van a quedar hasta 2026. Entonces no va a pasar nada. Van a seguir esta misma gente, tanto en el gobierno como en el Congreso, y recordemos que nosotros fuimos con nuestro voto quienes los pusimos a toda esta gente. Ahora, ¿cuál es la solución entonces? Y la solución, el único escenario posible que queda es que la presidenta Boluarte renuncie, por lo tanto, entonces el presidente del Congreso asume la presidencia de la República y convoca elecciones. Pero ahí caemos en un segundo cuento, hay otra historia distinta. Cuando asuma el presidente del Congreso la presidencia de la República en ese supuesto, ellos tienen en mente que la convocatoria de elecciones no es elecciones generales, son elecciones solamente presidenciales. Entonces, ellos, el Congreso, se queda hasta el 2026 y solamente se elegiría al presidente para que complete el periodo para el cual fue elegido Castillo. Entonces, eso otra vez va a generar las protestas, otra vez va a generar el descontento, porque el pedido es que se vayan todos. Asumamos ahora otro distinto escenario. Ok, el presidente del Congreso asume convocatoria de elecciones generales para todo el mundo, pero esas elecciones generales son bajo las mismas reglas de juego porque no han modificado Nada, absolutamente nada nada. con los mismos partidos, con los mismos candidatos, porque seguramente pensarán en elecciones complementarias para que estos mismos se puedan reelegir
o inclusive para los que postularon la vez pasada puedan postular. En fin, estamos en un problema también estructural que mientras no se reforme el sistema político, las leyes, las normas electorales, vamos a seguir simplemente cambiándole de vestido a la crisis. Vamos a seguir en más de lo mismo. O sea, si Era, tuviésemos elecciones este año, vamos a tener a la misma gente postulando, porque además esto es un fuerte que han cerrado, han fortificado a los partidos políticos y a la misma gente para que no entre nueva gente. O sea, hay tantos requisitos para formar organizaciones políticas que está limitada a la misma gente que tenga poder económico, poder político y que esté instalada en esas labores desde hace años. Entonces, estamos en una situación grave que mientras no se resuelva, como te digo, simplemente vamos a cambiarle de vestido a la crisis. y Cerrón ya amenazó con lanzar su candidatura para presidente de la República cuando él está sentenciado, ¿no? Por corrupción. Exacto. Él no puede postular para comenzar. No podría. Y Keiko ha dicho que supuestamente no va a postular, pero a Keiko se le cree, pues, nada, en el Padre Nuestro, ¿no? No, el Fujimorismo ha sido responsable de que estemos en este entorpecimiento del adelanto de elecciones porque ya se tenía un proyecto consensuado del Ejecutivo hacia abril del 2024, que era la mejor fórmula para poder calzar las reformas políticas y no tener las mismas reglas del juego. El Fujimorismo nuevamente vuelve a jalar la alfombra para que todos se resbalen, ¿no? En una alianza insólita con los grupos de izquierda extremista cuando son dos polaridades, dos frentes completamente pues diferentes como el agua y el aceite. Entonces, en política a veces nos resulta muy confuso este tipo de alianzas, este tipo de hermandades coyunturales para un determinado propósito, ¿no? Pero nuevamente todo quedó pues en la nada, no pasó sus proyectos y ahora el hundido es el país. Sí, ¿No? ciertamente. Y todos los partidos yo creo que tienen su cuota de responsabilidad. Ciertamente que el fujimorismo tiene una gran responsabilidad en todo lo que viene pasando. Pero por supuesto que Si sí. nos vemos, si nos vamos hacia el pasado, vemos precisamente que está presente Keiko Fujimori como protagonista por ese gran resentimiento por haber perdido las Exacto, elecciones anteriores exacto. y cómo Ella, direccionó a la través de sus responsabilidad congresistas. política condujo al cierre del Congreso, entre otros Exactamente. aspectos. O sea, estamos volviendo a lo mismo. O sea, la responsabilidad política la tiene que asumir la señora, debería de preocuparse con mayúscula de su situación jurídica y dejarse de estar intrometiéndose ya partidariamente en asuntos que no le corresponden, ¿no? Entonces, aquí la solución es primero cómo salimos de esta crisis que vive el Perú, y lo segundo es ver cómo se reformula, ¿no? Las modificaciones políticas para no tener las mismas reglas de juego, porque hay partidos que ya se están inscribiendo, que ya están volviendo al escenario político y también con todo derecho quieren participar políticamente de contextos electorales, pero no lo van a poder hacer si tienen las mismas reglas del juego. Exactamente. Y algo que yo he venido sosteniendo, Leslie, es simplemente es que también se le abran las puertas a organizaciones independientes, a personajes independientes como en otros países para que puedan participar en elecciones. Este sistema que le da un sobreempoderamiento a los partidos políticos, asumiendo que las organizaciones políticas son perfectas, y eso es totalmente falso, hace que limite y hace que la gente también no mire con buenos ojos la política y no participe. Nos perdemos de muchos buenos profesionales, de muchas personas que están capacitadas para trabajar en el sector político, en la gestión pública, pero que no quieren porque se les obliga a inscribirse en organizaciones políticas, se les obliga a militar, entre comillas, simplemente para postular. Y ya sabemos que las organizaciones que están ahorita, uno se pelea con otro para saber cuál es el más malo. Entonces, eso debería romperse. Y como tú dices, coincido contigo, tiene que reformularse el sistema político, tiene que haber una forma, tiene que haber tiene que quitársele el tanto poder que se le ha dado a los partidos políticos, asumiendo que son organizaciones perfectas, y devolvérselo a la ciudadanía. No se pide inventar cosas nuevas. El poder es originario de la ciudadanía, de las personas. Entonces, hay que devolvérselo más para que ellos puedan elegir y ver cómo se organizan. Eso yo creo que Hay que tiene que tener también verse cuidado con las caras nuevas, ¿no? Porque la ciudadanía pidió caras nuevas, mira lo que tuvimos, a Castillo. porque no hay filtros, porque no hay filtros, porque los filtros no funcionan.
Porque fíjate que este tema de las plataformas abiertas para saber quién No es cada funciona. quien, no funciona, no sirven para nada. La Mira los gente primero, congresistas que tenemos en el Congreso. claro, Congresistas que están sentenciados por violación sexual. exactamente. Entonces, si eso no funciona, hay que cambiarlo. Porque si entonces los partidos políticos, que son los principales responsables de colocar a esa gente como candidato, no lo hacen, entonces, ¿quién lo va a hacer? Ujú. Entonces, fíjate que otra vez estamos en el círculo vicioso y los encargados de romperlo son los congresistas y no lo van a hacer porque no les conviene. Por eso tienen la desaprobación que tienen. Sinceramente, es un Exactamente. desastre la representación nacional que se tiene ahora en el Congreso. Miguel Antesana, muchísimas gracias por esta conversación, por este análisis muy amplio. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad por enterarte con Leti. Muy buenos días. Gracias a ti, Leslie.